Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que estoy segura, va a dar mucho de qué hablar y a generar un montón de suspiros y, por qué no, también algunas reflexiones profundas. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la farándula turca, un universo que nos cautiva con sus historias, sus paisajes y, por supuesto, sus protagonistas. En particular, nos centraremos en las recientes declaraciones que han puesto a dos nombres en el centro de la atención mediática y de los corazones de millones de fans, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, así es, esos dos nombres que juntos nos regalaron una química televisiva que traspasó la pantalla, conquistó audiencias a nivel mundial y sembró la semilla de innumerables fantasías. Si aún no lo han hecho, los invito encarecidamente a suscribirse ahora mismo. No querrán perderse ninguna de nuestras primicias, análisis detallados y las últimas novedades del espectáculo internacional. ¿Recuerdan la serie Erkencikus? ¡Uf, qué tiempos aquellos! Un verdadero fenómeno que marcó un antes y un después. La conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman era sencillamente eléctrica, casi tangible. Esa chispa, esa complicidad, esa química tan palpable que muchos, entre los que me incluyo, pensábamos que definitivamente era algo más que mera actuación. Se convirtieron en la pareja soñada por excelencia, la personificación del amor de cuento de hadas moderno. Sus seguidores, nosotros incluidos, esperábamos con ansias cada nuevo proyecto en el que pudieran participar, cada foto que compartieran, cada indicio, por pequeño que fuera, de que su relación en la vida real fuera tan mágica y apasionada como lo era en la ficción. Sin embargo, como suele suceder en este complejo y a menudo impredecible mundo del entretenimiento, la realidad a veces toma caminos radicalmente diferentes a los que nuestros corazones desearían, y las expectativas se desmoronan ante la fuerza de las circunstancias. La noticia de que Can Yaman ha estado desarrollando su carrera de manera significativa en Italia, participando activamente en producciones italianas y, consecuentemente, ganándose un nuevo y entusiasta público en ese país, ha sido un acontecimiento que hemos seguido de cerca con gran interés. Su decisión de expandir su horizonte profesional más allá de las fronteras turcas ha sido valiente y ambiciosa. Y por supuesto, la pregunta que muchos nos hacíamos, la que resonaba en los foros de fans y en las redes sociales, era ¿cómo reacciona Demet a todo esto? ¿Sigue habiendo esa conexión especial, esa complicidad subyacente, a pesar de la distancia geográfica que ahora los separa y de las nuevas y distintas trayectorias profesionales que cada uno ha emprendido? Pues bien, la respuesta, o al menos una parte crucial de ella, la tenemos hoy. Y es precisamente por eso que vamos a desglosar y analizar a fondo estas últimas y reveladoras declaraciones de Demet Özdemir, que sin duda han generado un revuelo considerable. Las palabras que han resonado con una fuerza innegable son las que Demet pronunció recientemente en un contexto donde, ante la pregunta directa sobre la presencia de Can Yaman en Italia y sus proyectos allí, su respuesta fue contundente, directa y para muchos, extraordinariamente reveladora: me da igual que viva en Italia, lo quiero. Vamos, que el impacto de estas palabras es innegable. Son una frase aparentemente sencilla, pero cargada de un peso semántico y emocional que merece ser desglosado con atención para comprender todas sus capas de significado. ¿Qué hay realmente detrás de esa afirmación tan escueta pero tan significativa? Por un lado, esta declaración de Demet Özdemir nos habla de una profunda madurez personal y profesional. Nos sugiere una visión clara y serena de las cosas, una perspectiva que ha evolucionado con el tiempo y la experiencia. Nos indica que a pesar de la intensa y memorable relación que pudieron haber tenido en el pasado, o de la fuerte e innegable conexión que los unió durante las intensas y apasionadas grabaciones de Erkencikus, ahora existe un entendimiento diferente de la situación, una aceptación de la realidad tal como es. El me da igual que viva en Italia no parece ser, en absoluto, una expresión de indiferencia fría o de desinterés en un sentido peyorativo o negativo. Más bien, parece ser un reconocimiento maduro y honesto de que cada uno ha tomado su propio camino, siguiendo sus aspiraciones individuales. Can Yaman ha encontrado un nuevo y fructífero escenario para desarrollar su carrera, y Demet, por su parte, también ha continuado construyendo sólidamente la suya, demostrando ser una actriz talentosa, versátil y con una proyección artística propia y admirable, digna de reconocimiento por mérito propio. Sin embargo, la segunda parte de la frase, el rotundo y sincero, lo quiero, es la que añade esa capa de calidez, de afecto genuino y de respeto que mantiene viva, para muchos, la llama de la nostalgia y la admiración por la pareja que formaron en pantalla.
No se trata, bajo ninguna circunstancia, de un desprecio velado o de un cierre de puertas de manera brusca o hostil. Al contrario, sugiere que, más allá de cualquier posible relación romántica que pudiera haber existido o de las trayectorias profesionales ahora separadas, Demet guarda un aprecio genuino, un cariño sincero y un respeto profundo por Kanyaman como persona y como colega. Es como si estuviera diciendo, que deseo lo mejor en tu nueva aventura, valoro enormemente lo que vivimos juntos y la experiencia que compartimos, pero entiendo y acepto perfectamente que nuestros caminos ahora son distintos, y eso está bien. A pesar de todo, conservo el cariño y los buenos recuerdos. Esta frase, en mi humilde opinión y desde una perspectiva de análisis profundo, rompe categóricamente con la idea preconcebida y a menudo perpetuada en la industria del entretenimiento de que las relaciones laborales, por muy intensas, cercanas y apasionadas que sean, deben inexorablemente terminar en resentimiento, en frialdad o en un silencio absoluto si no llegan a fructificar en una relación romántica en la vida real. Demet Özdemir está demostrando una capacidad admirable para mantener un respeto mutuo y un afecto sincero por un colega con el que compartió un proyecto de un éxito estratosférico, incluso cuando la vida y las circunstancias los llevan por rumbos profesionales y personales distintos. Y esto, amigos míos, es algo que admiro profundamente. Es una clara señal de inteligencia emocional, de madurez y de la valiosa habilidad de separar lo profesional de lo personal, sin dejar de valorar y atesorar la experiencia vivida y las conexiones humanas que se forjaron. Ahora pensemos en el contexto en el que se dan estas declaraciones. Las redes sociales, los medios de comunicación sensacionalistas, y nosotros mismos, los fans, a menudo alimentamos, casi sin darnos cuenta, la expectativa de que las parejas de ficción que nos enamoran en la pantalla se conviertan de manera mágica en parejas de la vida real. Cuando esto no sucede o cuando uno de los actores toma la decisión de mudarse a otro país para emprender nuevos proyectos laborales, la presión mediática, la curiosidad insaciable del público y la voracidad de los rumores pueden volverse abrumadoras, casi asfixiantes. En este sentido, la respuesta de Demet Özdemir actúa como un bálsamo reconfortante. Les da a los fans, en cierto modo, lo que desean escuchar en cuanto a que no existe mala onda ni resentimiento, pero al mismo tiempo, y de manera muy clara y firme, establece límites precisos sobre la realidad actual de sus vidas. ¿Y qué significa todo esto para nosotros, los seguidores incondicionales de su trabajo, de su trayectoria y de la historia que compartieron en Erkencikus? Creo que nos invita a una apreciación más madura, más profunda y más respetuosa de sus carreras individuales. Podemos seguir disfrutando del talento innegable de Demet en sus nuevos y emocionantes proyectos, sabiendo que ella se encuentra en un momento crucial de crecimiento personal y de consolidación profesional, explorando nuevas facetas de su arte. Y paralelamente podemos seguir la aventura italiana de Kanyaman, deseándole el mayor de los éxitos y reconociendo su esfuerzo, su valentía y su tenacidad por expandir su alcance y su impacto artístico a nivel internacional. La frase de Demet nos permite seguir queriéndolos a ambos como artistas excepcionales, como profesionales talentosos, sin la necesidad imperiosa de aferrarnos a una conexión personal que, tal vez, ya no existe de la manera que imaginábamos, o que quizás nunca existió en los términos románticos que tanto anhelamos. Además, esta declaración podría interpretarse también como una estrategia consciente y astuta para desviar la atención de los insistentes rumores y de las especulaciones constantes, y enfocar el foco de atención en el futuro y en sus respectivas carreras. Al expresar su afecto genuino pero también su serenidad e incluso indiferencia ante la ubicación geográfica de Cannes, está diciendo implícitamente y de manera muy elegante, mi vida y mi carrera continúan su curso. Y si bien guardo buenos recuerdos y un profundo afecto por lo que compartimos, mi presente y mi futuro están aquí, en mis proyectos y en mi desarrollo. Es una forma diplomática y efectiva de comunicar que, si bien la conexión existió y fue indudablemente importante en su momento, no es algo que la ate, la defina o la limite en el presente. Pensemos por un momento en la presión inmensa que debió sentir Demet Özdemir para tener que responder una y otra vez a preguntas reiteradas sobre Kanyaman. Es muy probable que en entrevistas anteriores, se haya sentido acorralada por la insistencia de los medios y del público en indagar sobre su excompañero de escena. Con estas palabras está ofreciendo una respuesta definitiva, una que satisface la curiosidad sin caer en detalle. Innecesarios, sin alimentar polémicas estériles y, sobre todo, sin comprometer su propia imagen o su tranquilidad. Es, en esencia, una declaración de independencia emocional y profesional, una afirmación de su autonomía. Otra lectura perfectamente plausible de la expresión, lo quiero, es que se refiere a un afecto de índole fraternal,
de compañerismo sólido, de un respeto mutuo y profundo por la persona que fue parte fundamental y esencial de uno de los proyectos más exitosos y emblemáticos de su carrera. No tiene por qué ser necesariamente un lo quiero de carácter romántico. Puede perfectamente ser un lo aprecio sinceramente, un le tengo un gran cariño, un valoro enormemente la amistad y la conexión profesional que tuvimos. Esta interpretación es sumamente plausible y realista, dado que ambos han seguido caminos profesionales y personales muy distintos, y hasta donde la información pública nos permite saber, no han retomado una relación romántica en la actualidad. Es crucial recordar siempre que la industria del entretenimiento, con su aura de glamour y su capacidad de crear narrativas cautivadoras, a menudo crea una burbuja, un mundo paralelo en el que la línea que separa la ficción de la realidad se difumina de manera preocupante. Los fans se apegan profundamente a las parejas de pantalla, se identifican con sus historias de amor y, naturalmente, desean con fervor verlas unidas fuera de ella. The Met, con esta declaración tan precisa y bien medida, está ayudando a disipar, de manera positiva y constructiva, un poco esa ilusión, ese anhelo generalizado. No está negando el impacto significativo de su tiempo juntos o la importancia de Erkencikus, sino que está mostrando de manera ejemplar que ambos son individuos capaces de seguir adelante, de evolucionar y de prosperar en sus propias trayectorias. La mención explícita de Italia, casi como si fuera una barrera geográfica infranqueable o un factor determinante que pudiera complicar o poner fin a cualquier tipo de conexión, es particularmente interesante. The Met podría haber dicho simplemente lo aprecio o algo similar, una respuesta más genérica. Al especificar concretamente me da igual que viva en Italia, está reconociendo de manera implícita que esa distancia geográfica podría ser vista por muchos como una complicación significativa o incluso como un punto de fricción insuperable. Y su respuesta es clara y contundente: esa distancia geográfica, por muy considerable que sea, no es un impedimento para el afecto sincero y el respeto que profesa hacia él. Es una forma muy elocuente de decir: no importa en qué parte del mundo te encuentres, el cariño y el aprecio perduran. En definitiva, creo firmemente que estas palabras de Demet Özdemir son un fiel reflejo de su personalidad fuerte, independiente, segura de sí misma y al mismo tiempo profundamente sensible y empática. Nos muestra que valora enormemente las relaciones humanas y las experiencias significativas que la vida le ofrece, pero que también es una mujer capaz de mirar hacia adelante con optimismo inquebrantable, con determinación férrea y con una visión clara de su futuro. Su carrera sigue despegando con paso firme, conquistando nuevos horizontes, y sus declaraciones nos invitan a celebrar su individualidad, su talento excepcional y su valentía, mientras recordamos con una sonrisa y con mucho cariño la época dorada en que compartimos risas, emociones y momentos inolvidables con ella y con Can Yaman en la pantalla. Pienso que este es un ejemplo extraordinario de cómo manejar la fama, la atención mediática constante y las expectativas públicas de una manera digna y ejemplar. Demuestra que es posible ser querida, admirada y respetada por tu trabajo artístico, y al mismo tiempo, tener la entereza y la fortaleza de vivir tu vida personal de una manera que te haga genuinamente feliz, sin sentir la presión ni la necesidad de complacer a todo el mundo o de mantener vivas fantasías que en el fondo ya no se corresponden con la compleja y cambiante realidad. Así que la próxima vez que escuchen el nombre de Can Yaman en Italia, o vean a Demet Özdemir brillar intensamente en un nuevo proyecto cinematográfico o televisivo, recuerden estas palabras, estas declaraciones tan significativas. Recuerden que a pesar de la distancia geográfica y de los caminos profesionales y personales que ahora los separan, el cariño sincero y el respeto mutuo pueden perdurar, e incluso fortalecerse con el tiempo y la experiencia. Y eso, amigos míos, es una lección valiosa, algo que todos podemos aprender y aplicar en nuestras propias vidas, en nuestras propias relaciones y en nuestras propias experiencias. Hemos llegado al final de nuestro análisis de hoy, un análisis que espero haya sido esclarecedor e interesante para todos ustedes. Ha sido un verdadero placer compartir estas reflexiones tan profundas con nuestra comunidad. Antes de despedirnos, les recuerdo la invitación que siempre hacemos: dejen sus opiniones, sus comentarios y sus puntos de vista en la caja de comentarios. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Demet Özdemir? ¿Creen que es realmente posible mantener el cariño y el respeto después de que las vidas toman rumbos tan diferentes? Me encantaría leer sus valiosos aportes y sus perspectivas. Y si este vídeo les gustó y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos y emocionantes vídeos.
Nos vemos muy pronto con más contenido fascinante. Adiós.